Mi nombre es Celdris. Poseo y ostento el poder mágico que me concedió el Rey Demonio. Digamos que soy su sustituto. Preguntaba quién podría ser capaz de interferir con mi poder mágico. Estilo de fuego. Jutsu Flor del Fénix. Estilo de fuego. Jutsu Bola de Fuego. Igual a la de Meliodas. Hola chicos, espero que estén bien. Ahora, como ven, cambié mi intro. Esta será la que usaré ahora en adelante para todos mis vídeos y espero que les haya gustado. Por otra parte, me alejé un poco de los vídeos, puesto que ya estoy a unas 2 semanas de terminar mi año escolar, espero que me entiendan. Por otro lado, también les voy a subir la parte 7 de Celdris en High School de XD, porque me la están pidiendo mucho, así que sean un poco pacientes. Ahora mandaré unos saludos, un saludo para Luis Edgar, otro para Super Escorpión, otro para Kira Goul, otro para Naruto Fix, otro para DR Zoom, otro para Chuleta Croft, otro para Margarita Acolchi y otro para Primos Locos. Si quieres un saludo no dudes en pedírmelo. Bueno, entonces sin tanto Naruto, comencemos. Celdris, al estar frente a Rem, dice, con que tú eres otro de los candidatos para hacer el prometido de Lala. Rem da una sonrisa y dice, así es, y ahora que te tengo enfrente te reto a un duelo de quién es el mejor hombre para Lala. Antes de que responda Celdris, Lala dice, de hecho no sé si de verdad te prometí que ibas a ser mi prometido al convertirte en un hombre. Rem al escuchar eso pone una cara de dolor al estilo anime diciendo, ¿por qué? Celdris dice, bueno, sea como sea, si quieres eso entonces será algo rápido. Después de pensarlo un momento, Celdris responde, ¿qué te parece un combate? Rem da una sonrisa y dice, estoy de acuerdo. Celdris dice, en ese caso la haremos en el patio de la escuela. Y Rito, Lala, Rem y Celdris se dirigieron al patio. Al estar allí muchos se enteraron y se hizo una pelea con espectadores. Celdris levanta una de sus manos para que después diga, yo solo usaré esta mano para defenderme. El amigo de Rito que estaba entre los espectadores dice, ¿acaso está loco? No creo que pueda con una mano, será mejor que no lo subestime. Por la parte de Rem dice, pues entonces yo te venceré, y se lanza a atacarlo. Celdris solo usaba un dedo para bloquear cada golpe que le lanzaba Rem y le dice, tú atacas sin ningún plan y solo tienes en mente ganarme y llevarte a Lala, pero tu fuerza es demasiado débil, y con una gran velocidad le da un golpe con su dedo en el estómago, dejándolo inconsciente, sorprendiendo a todos los presentes. Después de unos minutos Rem despertó en la enfermería y al lado suyo se encontraba Lala. Él al percatarse de eso le dice a Lala, ¿acaso te preocupaste por mí y me cuidaste? Dando una sonrisa de ilusión, Lala da una sonrisa y dice, solo estoy aquí para aclararte una cosa. Rem algo confundido dice, ¿de qué se trata? Lala responde algo seria, sobre lo que según te prometí, la verdad no me acuerdo, pero aún así créeme que prefiero a Celdris. Rem al escuchar eso dice, que rompiendo sus ilusiones. Lala continúa diciendo, si te preguntas por qué, es porque desde la primera vez que nos conocimos no dudo en ayudarme y siempre me explico todo lo que no entendía muy bien y también me apoyaba sin dudarlo. Rem se queda con la cabeza agachada ya que no imagino que Celdris la protegía bastante. Lala dice, bueno, ahora que despertaste creo que puedo irme, y si no te molesta puedes ir a buscar a Celdris para que le des las gracias porque él fue el quien te trajo hasta aquí. Y después de decir eso Lala se marchó. Mientras tanto Celdris se encontraba en el patio bajo un árbol haciendo una concentración de su poder. En eso escucha una voz que decía, Celdris, ¿cómo es que lo hiciste? Celdris abre los ojos para poder ver frente a él a Rem, que lo miraba algo enfadado, y Celdris dice, ¿a qué te refieres con eso?
Rem dice, me refiero que cómo es que Lala no duda en quedarse a tu lado diciendo que siempre puede contar contigo. Zeldris se levanta y responde, pues me imagino que te dijo las razones, ¿no? Rem algo pensativo dice, pues sí, pero yo quiero saber por qué tú fuiste ese elegido. Zeldris responde, pues supongo que fue el destino. Rem iba a decir algo pero le cayó una hoja de un árbol, estornudando transformándose en la chica de cabello verde y después un chico que estaba jugando atrás de ellos empuja a la chica y cae en Zeldris besándolo por accidente. Zeldris al ver esto se pone un poco rojo y se la quita de encima, ella se sonroja y dice, vaya al parecer eres una persona demasiado especial, y en eso toma el brazo de Zeldris diciendo, yo quiero ser tu novia Zeldris. Zeldris dice, ¿qué? Ella da una sonrisa y dice, por cierto me llamo Run. Por otro lado Lala y Rito estaban buscando a Zeldris, al encontrarlo Rito algo sorprendido dice, ¿qué es lo que haces con esa chica? Zeldris algo fastidiado responde, pues es algo complicado de explicar. Zeldris les pasaría a explicar y Lala dice, tú eres de esos que al estornudar te transformas, ¿no es así? Run da una sonrisa y dice, claro, pero mientras esté en esta forma no me alejaré de Zeldris. Zeldris da un suspiro y dice, esto no es muy cómodo. Después de esto las clases pasaron con normalidad. Al llegar a su casa Mika fue rápidamente con Zeldris diciendo, qué bueno que llegan, Oni-chan justamente está a punto de servir la cena. Zeldris dice, ya veo, en ese caso te ayudaré. Mika da una sonrisa diciendo, este es el momento perfecto para que mi Oni-chan sea solo mío esta noche. Zeldris ayudó a Mika con la cena para servirla donde ella le había puesto unos polvos a la comida de todos menos a la suya y la de Zeldris. Después de un rato Rito y Lala se quedan dormidos y Mika dice, parece que ya hizo efecto. Zeldris serio dice, que acabas de hacer y que tienes planeado hacer. Mika se acerca con Zeldris y se pone en sus piernas y dice, solo quiero que terminemos lo de ese día. Zeldris algo asustado dice, eso no lo haré. Mika pone una cara muy triste diciendo, ¿acaso no quieres ayudar a tu hermanita con sus deseos? Zeldris dice, en este caso no lo puedo hacer, además tiene que ser con alguien que no sea yo. Mika dice, pero yo solo te quiero a ti querido Oni-chan, y lo empieza a besar muy apasionadamente. Advertencia: este contenido es para mayores de 18 años, si no lo quieres ver te estará apareciendo el minuto en el que se acaba, pero si lo ves es bajo tu propia responsabilidad, luego no me culpen. Bueno, una vez aclarado sigamos. Zeldris se quitó a Mika viendo que se estaba poniendo caliente, él en su mente dice, esto es malo, tengo que hacer algo, pero Mika lo saca de sus pensamientos diciendo, Oni-chan, ¿puedes hacer feliz a tu hermanita una vez más? Zeldris al escuchar eso, la ve a los ojos mirando una gran ilusión, haciendo que Zeldris lo piense un poco. Después de unos segundos Zeldris suspira y dice, está bien, pero será mejor en mi habitación. Mika da una sonrisa y dice, como quieras Oni-chan. Zeldris carga entre sus brazos a Mika llevándola a su habitación. Al estar allí ella empieza a besar a Zeldris, cayendo en la cama donde ella queda encima de Zeldris, y al separarse le dice a su Oni-chan, quiero que juegues conmigo Oni-chan. Zeldris ya demasiado excitado le dio igual, y empezó a besar a Mika jugando con su lengua, mientras que sus manos empezaban a desvestirla y tocar su pequeño cuerpo. Pasó unos minutos donde Zeldris empezó a bajar a las piernas de Mika, dejando ver que ya se encontraba muy mojada y ella le dice, ¿puedes lamerlo Oni-chan? Zeldris le abre un poco las piernas, y le empieza a lamer su pequeña vagina. Ella no aguantó mucho y se vino en la cara de Zeldris, y con sus piernas lo empujó más para que no lo desperdiciara. Una vez terminaron con eso Mika dice, ahora es mi turno Oni-chan, y toma entre sus manos el pene de Zeldris, metiéndoselo en la boca para chuparlo. Después de unos minutos de eso Zeldris le empezó a introducir su pene en su pequeña vagina, haciendo gemir del placer, pero no del todo, puesto que Zeldris le acariciaba todo su cuerpo y la besaba muy apasionadamente. Zeldris no dejaba casi gemir a Mika, ya que le encantaba su suave boca y no quería despegarse. Después de un momento ambos despegan los labios, y Mika dando respiros muy agitados le dice a su querido Oni-chan, quiero que me des más de tu delicioso elixir Oni-chan. Zeldris, que la vea a los ojos, la toma de su barbilla y le dice, si eso quieres no me opondré en esta ocasión, y así ambos tuvieron unas rondas más, donde después de unos minutos ambos quedaron en la cama muy agotados. Después de un rato ambos salieron rápidamente de la habitación y despertaron a Rito y Lala, donde les inventaron una excusa para que después todo pasará con normalidad. Al día siguiente, todos fueron a la escuela como un día normal. Al llegar pudieron observar una limusina, y donde había una alfombra roja donde dos chicas estaban escoltando a una chica que al parecer era una niña rica. Zeldris dice, parece que para todos están algo embobados con esa chica.
En eso pudo ver que Lala pasó en medio de esa alfombra puesto que se le había escapado una de sus tantas máquinas robóticas que ella misma crea. Zeldris con una cara algo asombrada al ver el repentino cambio de los chicos que ahora veían a Lala de la misma manera. Dando un suspiro, Zeldris se cubre con una mano el rostro diciendo, esto es asombroso, estos sujetos solo piensan en chicas lindas. Después de esto empezaron las clases. Al inicio del descanso Zeldris se encontraba en los pasillos, donde pudo ver que Rito se encuentra con Lala leyendo algo. Al acercarse con ellos, Rito muy preocupado le dice a su hermano, Zeldris, parece ser que esa chica que armó tanto alboroto en la entrada está retando a Lala a hacer un concurso de belleza para ver quién es la más bella para nosotros. Zeldris dando un suspiro de tal cosa tan absurda y responde con una mirada seria, creo que eso no tiene sentido ya que ambas son chicas jóvenes y todas son iguales. Lala al escuchar eso da una sonrisa para después abrazar y estrechar a Zeldris en sus pechos diciendo, gracias Zeldris, tú siempre sabes cómo darme más razones por la que eres mi prometido. Zeldris dice con algo de dificultad, sí, pero no me tomes así ya que no me dejas respirar. Lala lo deja de abrazar y dice, bueno Zeldris, entonces ¿qué hacemos? Zeldris dando una mirada sin expresión dice, ve, pero solo actúa normal, entendido. Lala da una sonrisa para responder, lo que digas Zeldris. Por otra parte, la chica llamada Saki, quien retó a Lala a ese concurso, mandó a reunir información sobre Lala con ayuda de sus subordinadas. Después de unos minutos llegaron con Saki, ella mirándolas con una sonrisa dice, ¿qué es lo que descubrieron de esa tal Lala? La chica llamada rinda una reverencia para responder, descubrimos que aparte de ser muy bella para la mayoría de los alumnos de esta escuela, ella está comprometida con un chico llamado Zeldris. Saki algo asombrada dice, interesante. La otra chica llamada Ayako dice, sobre eso yo me encargué, aquí tengo una foto de Zeldris, y se la da a Saki. Ella al verlo se queda bastante sorprendida diciendo, no puede ser, además de querer ser más bella que yo también me quita a un chico bastante lindo. Con una mirada seria Saki se dirige a buscar a Zeldris puesto que, el premio para la ganadora será Zeldris. Al encontrarlo pudo ver que se encuentra en la zona donde se llevará el concurso, donde ella rápidamente se cambia en los baños, para salir con un traje de baño para después dirigirse con Zeldris y con un micrófono gritar, Lala, si estás en los alrededores, tienes que saber que si pierdes, me quedaré con tu prometido Zeldris, donde todos los alumnos al escuchar eso se reúnen viendo que tenía a Zeldris entre sus pechos. Lala pudo escuchar eso y al saberlo fue rápidamente al lugar donde la gente ya estaba reunida. ¿Ahora qué pasará con Zeldris? Lala, ¿qué hará al respecto con esta situación? ¿Cómo se desarrollará este concurso ahora en adelante? Todo esto y más lo sabrán en el siguiente capítulo. No olvides dejar tu like nivel demoníaco y compartir el video para que más gente vea mi trabajo. Bueno, sin nada más que decir me despido.